Estamos en el Ecuador de la semana, miércoles 19 de abril. Bienvenidos de nuevo un miércoles más a La Rioja Directo. Ya saben, los miércoles reservados a analizar todas las noticias que acontecen en estos días, tanto a nivel regional como nacional, por parte de nuestros contertulios, muy bien capitaneados por mi compañero Carlos Santamaría. Y como siempre, este mini espacio al comienzo para repasar algunos de los titulares que nos deja la jornada de hoy. El primero: ha caído un grupo criminal que asaltó 10 viviendas en La Rioja Baja. Son 3 los detenidos que ya están en prisión y que se habían hecho con un botín de más de 30.000 euros. Y ellos poseen además un amplio historial ya delictivo y son personas con edades comprendidas entre los 26 y los 32 años. Fueron interceptados y detenidos cuando huían en un vehículo de alquiler tras perpetrar su último golpe en una vivienda de la localidad riojabajeña de Alfaro. Por otro lado, ayer conocíamos la nueva implantación de 6 radares nuevos en la capital. Hoy en Diario La Rioja han podido ustedes leer que los excesos de velocidad precisamente acumulan ya 66 denuncias diarias en La Rioja en los 3 primeros meses del año. Crecen además las sanciones por positivos en drogas y alcohol y por conducir sin carnet y sin seguro, o también por no haber pasado la ITV. ¿Y con qué vamos a abrir el programa de hoy? Bueno, ha ocurrido hace apenas unos minutos. La Unidad Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos y la NRBQ de la Policía Nacional han impartido una formación a bomberos de Logroño, cuyo objetivo es la de mostrar cómo actuar ante incidentes de índole biológico y químico. Hasta allí se ha ido mi compañera Ainara Domingo. Cuéntanos, Ainara, en qué ha consistido esta jornada de formación y qué imágenes nos ha dejado. Pues sí, nos encontramos ahora mismo a las afueras de Logroño, en carretera La Guardia, donde durante toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta ahora, que ya está casi acabando esta jornada de formación, ha tenido lugar una jornada en la que bomberos de Logroño y Policía Nacional han participado conjuntamente para saber qué hacer ante un peligro biológico o químico. Les hemos acompañado durante un rato y también nos han contado en qué consiste exactamente esta formación. Que la práctica que estamos realizando esta mañana, conjunta con Policía Local, nos resulta enormemente interesante por practicar sobre todo el trabajo con otros servicios y aprender de ellos, y también pues que ellos aprendan de nosotros las diferentes técnicas. Y la práctica que se está realizando esta mañana supone una explosión, un incendio en un laboratorio clandestino de drogas, pero todo lo que se está practicando a nivel de descontaminación, de protección, pues tendría aplicación en cualquier otro incidente químico. Puede ser un accidente en cualquiera de las industrias que tenemos en la región o bien en el transporte. Entonces todo lo practicado tiene múltiples facetas que nos resultan interesantes. La práctica lo que está consistiendo es que ha habido un aviso de incendios y al llegar al incendio pues se ha detectado una fuga de un producto tóxico, una explosión de tipo químico. Entonces lo que están utilizando son los trajes de protección química de los que disponemos los dos servicios, Policía Nacional y Bomberos. Hay varios niveles de protección. Los que han entrado en contacto con el producto llevan nivel 3, que sería un traje encapsulado completamente, y ahora que están procediendo a la descontaminación de estas personas en unas balsas, en una estación de descontaminación que hemos montado, pues están con otros niveles, con nivel 2, con nivel 1, dependiendo del tipo de, pues si tienen riesgo de salpicaduras, del tipo de producto que se sospecha. Y bueno, se trata también pues de recoger el producto que pueda estar contaminado, las muestras que pueda después necesitar policía judicial. Entonces es un trabajo, como digo, conjunto, y que es imprescindible que estemos varios servicios. Estamos asistiendo a una jornada formativa entre el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Policía Nacional. El Ayuntamiento de Logroño, en este sentido, pues sigue apostando por la formación y sobre todo por la coordinación entre servicios regionales. Creemos muy necesario que en cualquier actuación pues esa coordinación exista, y qué mejor que ponerla en práctica, ¿no? Entonces estamos asistiendo en ese sentido pues a los protocolos, a las actuaciones, a poner en común qué es lo que podemos mejorar para que se dé en ese sentido pues un servicio de calidad.
calidad. Y por nuestra parte, pues seguir incidiendo en esa necesidad de formación y práctica conjunta, en este caso con Policía Nacional, a los que agradecemos por supuesto su disponibilidad a hacer este tipo de actuaciones que son tan necesarias, además en una región como La Rioja, que al final pues nos conocemos todos. Sentirnos orgullosos de la colaboración que existe, en este caso con la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos y la especialidad de Policía TEDAS NRBQ, en la cual hoy se ha hecho una demostración ante el posible suceso de una explosión química en un laboratorio clandestino de drogas. Lo que se trata de la limpieza, el desinfectado y pasar a la zona limpia de las personas afectadas, tanto de los que estaban en su interior como los intervinientes. Entiendo que lleváis iluminación, ¿no?, para entrar en zona oscura. ¿Qué es lo que veis exactamente por ahí? En otra puerta, una especie de laboratorio. Hay una especie de laboratorio con importantes artículos y diferentes investigaciones. Afirmativo. Armamento también, creo, ¿no? Muchísimas gracias, Ainara. Esto ocurría esta mañana y ahora lo que va a ocurrir es esa reflexión, opinión y análisis, como les decíamos, de las noticias más importantes. Y por cierto, además hoy con entrevista, conocíamos ayer esa noticia, presión máxima para Francisco Javier Almeida por el asesinato del pequeño Alex. Y hoy entrevista, como decimos, con mi compañero Carlos Santamaría, con el tío abuelo Gonzalo Marín. Yo me despido hasta mañana, cuando quieras, Carlos. Gracias, Elsa. Así es, abrimos ya este tiempo de tertulia en este miércoles, en este 19 de abril, en una primavera que nos da ya aromas de verano. Dicen los expertos que tiene que llover más, es verdad, hay preocupación. No hablaremos de la sequía hoy, pero sí del buen tiempo y de la buena gente que nos acompaña hoy. Adolfo, bienvenido, muy buenas. Buenos días. Que tiene que llover. Esto es un tema que a los espectadores, como al resto de personas, a los vecinos, conversación de ascensor en la barra del bar, el tiempo siempre es muy... Sí, tiene que llover, pero lo que pasa es que a los urbanitas nos gusta poco que llueva. Tiene que llover por la noche y entre semana. Efectivamente, ¿no? sí. Eso es. Pero está sucediendo al revés, ¿no? Que ahora tenemos una semana espléndida, pero parece que el fin de semana se tuerce. Se tuerce. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Más. Chuchi, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Pues bien, aguantando. Pasaron las elecciones, pero sí, las elecciones sindicales, pero sigue vuestra actividad que aquí no se detiene. Esto es frenético. Ahora estamos con el tema de justicia. Hoy estamos en Madrid reclamando lo que creemos que es de justicia para los trabajadores de la justicia, valga la redundancia. Con el enfado que eso a veces suscita entre los ciudadanos, ¿verdad? Eso sois conscientes. Cualquier problema que retrase cualquier acto que tenga un ciudadano, evidentemente va a enfadar a parte de la sociedad, pero no es nuestra intención, simple y llanamente es reclamar lo que creemos que es justo para los trabajadores de la justicia, y en esas estamos ahora mismo. Fantástico. Paula Arrieta, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Que has estado esta mañana, hace un buen rato, has estado en uno de los actos que contaremos luego en el informativo, ¿eh? Has estado en esa cita, en esa reunión con diferentes empresarios, miembros de la sociedad riojana, que convocaba Gonzalo Capellán. Eso sí, hemos estado pues un poco presentando lo que puede ser su programa de gobierno y conociendo un poco a la persona del candidato. Y bueno, yo creo que... ¿Ha habido mucha gente? Sí, ha habido... Danos la pincelada de la crónica, la contracrónica. Buen ambiente, ha habido desayuno copioso, ha habido Yo creo que era un ambiente en el que realmente ha tratado de reunir pues a una selección de la sociedad riojana. Yo creo que había empresarios, agricultores, que no era propiamente un mitin político, sino más bien la puesta de largo de su programa de cara a la sociedad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, quizá también por mi vinculación universitaria y colega de campus, pues claro, me ha parecido un discurso muy académico y un discurso que ha acostumbrado tanto politicastro y politicastra, aquí sí que utilizo el femenino porque las hay muchas. Las hay. Pues claro, el tener un buen discurso coherente y además con sentido, independientemente habrá quien pueda o no coincidir con las ideas, pero bueno, lo echamos en falta en la política, el que haya personas con sentido común. Que digan cosas. Y María José, compañera, bienvenida.
Muchas gracias. Hablábamos ahora fuera de cámara de las conversaciones que habréis tenido interminables, Pablo Arrieta y tú, por Ay, asuntos sí. informativos, periodísticos. Mírame este dato, a ver esta cifra, confírmame. Así es, y siempre respondiendo a la llamada de Diario La Rioja. Y por el mismo precio que le pagamos en la tertulia. Uy, totalmente. El mismo, ¿eh? El mismo. Gracias, Pablo, gracias. Sin duda, sin quienes nos echan una mano, sin los que colaboran en esta casa, no podríamos hacer programas como este, que empieza con muchos temas, pero que Adolfo me decía, yo si no les importa a los espectadores, quiero reflexionar sobre ese pacto, ese salvavidas que le ha echado el Partido Popular al Gobierno con la reforma de la ley del solo sí es sí. ¿Qué te llama la atención de esa noticia que tiene, desde luego, su dimensión informativa? Bueno, sacaría aquí un listado. 25 folios para explicar lo que me llama la atención, ¿no? A ver, primero me llama la atención el hecho de que yo creo que desde un punto de vista de responsabilidad el PP haya decidido auxiliar al PSOE en esta tragedia legislativa ante la que nos encontramos. ¿Tragedia legislativa? Sí, para mí es una tragedia legislativa porque evidentemente no solamente han hecho una ley respecto de la que estaban avisados que iba a provocar los efectos que iban a provocar, y aún así, pues no sé si por una cuestión de soberbia, de sectarismo, de una mezcla de ambas, decidieron seguir adelante. No solamente el Consejo de Ministros, incluyendo su presidente, sino el Parlamento y los grupos que apoyaron esta norma, incluidos Ciudadanos y PNV, que ahora están reculando. Pues aun sabiendo los efectos que esa norma iba a generar, pues aún así decidieron seguir adelante, con la consecuencia posterior de encima acusar a los miembros de los juzgados y tribunales de que estaban haciendo una aplicación poco menos que machista de la norma. El heteropatriarcal, ¿no? Sí, cuando realmente se ha aplicado por igual, tanto por hombres y por mujeres, siendo además lo cierto que en el ámbito de la justicia mayoritariamente son mujeres, pues después de todo eso seguimos sin que nadie haya asumido una responsabilidad por como digo, esa tragedia legislativa. Nos hemos encontrado con que el presidente del Gobierno... Sánchez pidió perdón. Ha pedido perdón con la boca así, pidió perdón así, con la boquita muy pequeñita, y en condicional. Si hay que pedir perdón, bueno, pues, por supuesto que tienes que pedir perdón. Lo que no entendemos nadie, yo por lo menos, es que no se hayan tomado medidas, porque eso pasa en cualquier otro sitio y evidentemente tienen que rodar cabezas en sentido figurado, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, y después de que creo que tenemos en torno a 1000 rebajas de penas como consecuencia de la ley, lo cual demuestra que no es que la ley esté bien hecha y que sean los jueces los que la aplican mal, sino al revés, nos encontramos con que el PP se ofrece, para mí, como digo, con responsabilidad para facilitarle las cosas al PSOE, y se encuentra con que el PSOE encima le zurra. O sea, porque es que está escuchando a Patxi López y a la portavoz del Gobierno calificando al PP de antisistema, creo que fue ayer, y a Patxi López diciendo que eran solamente cuestiones semánticas, y la verdad que es que se me caen los palos del sombrajo. Te sorprende mucho. O sea, no te digo, no estamos acostumbrados a un mínimo de gratitud, un mínimo de, pues oye, yo qué sé, agradecemos la responsabilidad de la oposición en este caso, que tal, ni siquiera eso. O sea, y entonces a mí eso, pues realmente me hace... ¿Le encuentras alguna explicación? Sí, porque estamos subidos al monte. El sectarismo. El sectarismo, efectivamente. Están subidos al monte, da igual. El problema, citas a Patxi López, que es mi debilidad. Yo la verdad es que Patxi López que me pone mucho. Pablo se enciende, A ver. Claro, es que el primero, no sé si os acordáis, y tú como jurista, igual te sonroja todavía más, cuando dijo que iban a decirles a los jueces cómo tenían que interpretar la norma. Que por ahí no. Esa fue una de las que no fuesen por ahí. Claro, que no fuesen por ahí. Y claro, ahora lo que dicen son cambios semánticos, cuando al final, ¿por qué? Pues porque en el fondo le resulta vergonzante el tener que reconocer que pacta. Porque es que estamos ante un gobierno central que es antipacto, por mucho que le mete el sistema al Partido Popular, es antipacto y está sentado en el sectarismo. Entonces, claro, esto que ya deja de ser sectario, pues no puede hacer un guiño al partido de la oposición cuando debería haber pactado esto y muchas cosas más. Claro, sobre todo cuando Patxi López salió al principio diciendo que con el PP ni hablar, iban a pactar esta modificación que ni hablar, vamos. Ahí están las hemerotecas, sí. Efectivamente. No sé si queréis reflexionar sobre también este asunto. A mí lo que me parece lamentable es que haya que haber esperado a que 1000 personas vean reducidas sus condenas por este tema. Y me parece lamentable que estemos celebrando la excepcionalidad. Nosotros como organización... El acuerdo, ¿no? Claro. Como organización sindical siempre hemos reivindicado que todas las leyes tienen que nacer con el mayor consenso posible. El mayor consenso posible de las leyes es que los dos grandes partidos con posibilidad de gobernar pacten entre ellas, precisamente para que esas leyes sean duraderas en el tiempo.
Estamos sufriendo las consecuencias de leyes que cada vez que hay un cambio de partido se cambian y se modifican, como por ejemplo son las leyes educativas. Llevamos 8 años, o sea, en 8 cambios de leyes educativas. Es una barbaridad. O sea, lo que tendría que ser habitual es que los dos grandes partidos esas leyes las sacaran en conjunto y que durasen en el tiempo, porque si los más beneficiados vamos a ser el conjunto de la ciudadanía y no oír esas cosas de los unos ni de los otros. La habitualidad tendría que ser el pacto. El pacto, el acuerdo, el consenso. El sentido de la alta política que nos falta en el país desde hace muchísimos años. Entonces, la alta política exige el acuerdo con tu adversario en temas que son incuestionables por el calado social, por el futuro de la ciudadanía. Y eso, pero hace muchos años. Evidentemente. Sabes que además, aparte del drama personal, que es lo fundamental, y como bien ha dicho Fito, tenían que haber rodado cabezas y haber habido muchas dimisiones o ceses, ¿verdad? Luego también hay una responsabilidad patrimonial que aquí nadie habla de ello y que algún día alguien lo empezará a plantear, porque claro, al final el Estado, me da igual, en este caso el Estado gobierno, como ha podido ser el Estado legislador en otros casos, o el Estado legislador en este caso, ¿no? Pues al final, o en el caso del pobre chico de aquí, el Estado judicial, o sea, al final el Estado tiene que responder por el mal gobierno de sus poderes, ¿no? Entonces aquí, si ha habido un Estado legislador que ha permitido que se aprobara una ley en la cual ya se sabía que iba a ocurrir esto, pues alguien tendrá que responder. Entonces imagino que puede haber también responsabilidades patrimoniales. Entonces, esto evidentemente es lo último, pero yo creo que también, en lugar de pedir perdón con la boca pequeña, como decía Fito, pues debería ser consciente de que hay toda una serie de consecuencias personales y patrimoniales detrás de la irresponsabilidad en la gestión, ¿no? Y legalmente, ya que os tengo aquí, ¿cómo queda la situación de esos ciudadanos encarcelados o de los que están ahora cumpliendo condena? Con esta reforma de la ley, ¿van a seguir reduciéndose las penas? Sí. Eso no para. O sea, esta ley ¿Qué efectos va a poder tener prácticos para los ciudadanos? Esta ley que salga ahora se va a aplicar a los delitos que se cometan a partir de su salida, ¿no? O sea, los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor se van a beneficiar de la ley anterior por un principio general del derecho penal, ¿no? De aplicar la norma más favorable al reo, con lo cual o sea, esto solventa el problema en parte, pero el desaguisado, con perdón, va a seguir. El desaguisado está ya preparado. Claro. Bueno, pues es el primer asunto que tenemos hoy en el debate. El titular a toda página hoy en el periódico, ya lo ven, es pena máxima para Almeida. Se cierra prácticamente, aunque cabe recurso, pero se cierra, María José, así este capítulo, esta tragedia, esta noticia terrible que les hemos tenido que contar, tanto del suceso trágico del asesinato como del juicio, que fue estremecedor, estar allí viendo, siguiendo los testimonios y observar también la frialdad de ese hombre. ¿Cuál es tu reflexión en torno a esta condena? Que se ha hecho justicia, que no, esa es mi opinión, y que realmente quien lo hace lo debe pagar, y lo debe pagar con la máxima sanción que en democracia se pueda aplicar, con la norma que nos demos, con el código que nos demos, y eso es lo que finalmente se ha hecho justicia. Ya veremos a ver lo del recurso, porque no está muy claro si su defensa terminará presentándolo o no. Pero he leído que el condenado sí que tenía intención de recurrir. Hombre, lógicamente él estará, ¿no? Él intentará defenderse por todos los mecanismos y agotar todo lo que la democracia le ofrece, pero bueno, ya veremos lo que ocurre, pero bueno, se ha hecho justicia y este hombre, bueno, vuelve, no sabemos, es que aquí está la intrahistoria, ¿por qué estaba en la calle? Eso es lo que decía ¿Por qué Pablo. estaba sin vigilancia? Ahora entraremos en eso, ahora os escucho, pero vamos también a rescatar las declaraciones ayer de la abogada del caso, que se felicitaba por esa condena, que decía que, como subrayaba María José, se había hecho justicia y compartía unas palabras también, yo creo que con mucha emoción, pensando sobre todo en Alex, también en sus familiares, y comparecía así ante los medios de comunicación. Ha condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Ale y a 15 años por la agresión sexual, con todas las medidas accesorias que pedíamos de prohibición de residencia en La Rioja, que es muy importante una vez que la condena se cumpla y en el hipotético caso de que pueda salir, de que no se pueda acercar a la familia, obviamente, y bueno, pues una responsabilidad civil también estimada, no en la cantidad que solicitábamos, pero
pero bueno, pues una responsabilidad civil que también el magistrado ha tenido en cuenta. Así que bueno, a nivel jurídico estamos muy contentos. Es la segunda sentencia de prisión permanente revisar en La Rioja y las dos, pues yo he tenido la suerte de estar personada como acusación y a través de la asociación. Así que a nivel jurídico puedo decir pues que estamos muy contentos y que ojalá no tengamos que volver a estar en esta tesitura, ¿no? No es una cadena perpetua porque sabéis que en el ordenamiento jurídico español no existe, pero es lo más parecido que puede haber, ¿no? Es un mecanismo de control, una pena de las más graves o la más grave que hay o la más grave que hay ahora mismo en nuestro ordenamiento. Satisfecha, explicando también lo que es esa pena. Chuchi, ¿cuál es vuestra reflexión, tu consideración sobre este caso, sobre el juicio, sobre... Cuando una persona que ha cometido estos hechos es condenada a la pena máxima que nuestro ordenamiento jurídico permite, pues desde luego yo creo que se ha hecho justicia. Lo que es lamentable es que esta persona haya tenido que ser juzgada por segunda vez por hechos similares. Eso es lo que me parece lamentable. De hacer pasar a esta familia por lo que ha tenido que pasar, porque nada va a resarcir a esta familia. Pero bueno, dentro de las normas que nos hemos dado nosotros como sociedad, es satisfactorio que una persona que ha cometido este tipo de actos delictivos sea condenada a la máxima pena que hoy día tenemos impuesta. Un debate que hace décadas no se admitía en España, se pensaba, no hombre, eso es cadena perpetua, la prisión permanente, no, esto no se puede tolerar aquí, el sistema tiene que favorecer la reinserción. Se cambió, por algunos casos también muy mediáticos y muy impactantes, se cambió pronto el estado de ánimo general de la gente y todo el mundo asume ahora con absoluta naturalidad que estas penas deben existir, Pablo. Sí, yo creo que sí, porque además, independientemente de la visceralidad que nos generan asuntos como este, yo creo que al final no debemos ser vengativos. Quiere decir que al final yo creo que una de las mayores condiciones que debemos tener como seres humanos es saber perdonar. Sé que es muy complicado lo que estoy diciendo para casos como este, ¿no? Claro. Entonces, al final, la prisión permanente revisable siempre deja abierta una puerta, que quizá en el caso de delitos sexuales los expertos dicen que no es así, pero que siempre deja abierta una puerta a la posible reinserción o a que realmente pues, la persona que ha sido condenada pueda rehabilitarse, ¿no? Con lo cual a mí me parece positiva. Y en cualquier caso, pues bueno, yo de este caso, como ya se ha hablado tanto horror que lo hay en el asunto, ¿verdad? Pues yo destacaría, por destacar algo positivo, que es un triunfo del Estado de Derecho. O sea, realmente al final se ha hecho justicia y sobre todo yo también me quedaría con las palabras del colega defensor del acusado cuando en su primera intervención, claro, cuando en su primera intervención dijo que gracias a la democracia pues era posible que una persona no fuera linchada, sino que tuviera un juicio justo, ¿no? Bueno, pues yo creo que de eso debemos felicitarnos como sociedad, aun cuando eso evidentemente no resarce para nada el dolor y el sufrimiento de la familia de Alex, ¿verdad? Pero se nos ha repetido, seguro que a ustedes en casa también, o a vosotros, o María José, las conversaciones con amigos, con gente que dice, no sé, este hombre, el abogado defensor, fíjate lo que... No, es que es su obligación, es que tiene que hacerlo, es que si no el fiscal y el juez no admitirían un proceso si la parte de la defensa no la trabaja, no se esfuerza, ¿verdad, Fito? Que hasta el más canallas tiene derecho a un juicio justo y a una defensa letrada y en este caso pues efectivamente pues meritorio el trabajo del compañero que me imagino que teniendo que tragar todos los sapos habidos y por haber, pues se ha visto en la obligación de tener que defender a este ciudadano que tiene derecho a esa defensa, ¿no? Y en cuanto a lo que apuntabais de él, pues evidentemente agotará las posibilidades de recurso, evidentemente tiene que quemar todas las naves, aunque creo que lo tiene bastante complicado. Y sobre todo en este punto también hay que destacar que, por lo que estoy viendo, pues el magistrado ponente del asunto pues es uno de los mejores magistrados que tenemos aquí en La Rioja, en la Audiencia Provincial en concreto, con lo cual estoy convencidísimo de que ha hecho una sentencia con ningún punto débil seguro, con lo cual atisbo poca fortuna al recurso que se puede interponer frente a esa sentencia. Y Pablo, lo que apuntabas tú hace un instante, las responsabilidades, aquí hay un autor, pero, y lo ha dicho muchas veces la familia, hay más responsables. Claro, yo creo que todo este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado es un melón que está todavía sin abrir lo suficiente. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a todos los poderes del Estado, desde el mismo poder legislativo por no legislar, y ahí estaríamos pues, con todas las víctimas de la ley del sí es sí, el Estado jurisdiccional, cuando hay
actuaciones judiciales en las cuales se debe responder, porque evidentemente pues, si este señor estaba fuera de la cárcel y se sabía que podía volver a delinquir, pues habrá una responsabilidad. Con informes desfavorables, ¿eh? Claro, entonces, o por lo menos deberá abrirse un expediente en el cual pues, bueno, pues haya todo el sistema contradictorio que permite, o sea, que prevé nuestro sistema administrativo y de defensa, pero que al final se esclarezca, ¿no? Y lo mismo con bueno, una posible responsabilidad del Estado, del Poder Ejecutivo, si lo hubiera en un momento dado. Entonces, yo creo que ahí esa vía que abre la familia, repito, pues evidentemente eso no puede resarcir nunca el dolor que tiene y la pérdida de Alex, pero evidentemente yo creo que el ir por estas vías sí que puede ayudar a que por lo menos los gobernantes, los legisladores, los jueces, en definitiva, los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, pues asuman una responsabilidad en el momento en que ellos tienen que tomar decisiones, ¿no? Efectivamente. A mí, si me permitís, me surge una cuestión, una reflexión. Este juicio se celebró con jurado popular, ¿no? Sí. Yo como ciudadana es que no entiendo que... nos lo podrá explicar Adolfo. Este juicio de verdad que merecía... podía ser intervenir un jurado popular, no es demasiado horror, no es demasiado... A ver, yo afortunadamente para mi salud intelectual de derecho penal sé poco, porque no es la rama a la que me dedico, pero a ver, yo soy partidario, o sea, yo parto de la base de que aunque la justicia emana del pueblo, ¿no? y hay instituciones muy arraigadas como en Estados Unidos, yo para mí la institución del jurado a mí no me gusta. Yo entiendo que son los profesionales del derecho los que tienen que enjuiciar las cuestiones de derecho y las de hecho, las pruebas, valorar las pruebas, pero mucho menos me gustan en asuntos de esta naturaleza, ¿no? En los que, como bien decía Pablo, pues suelen salir la víscera, ¿no? Claro. Entonces, pues... De hecho, no son raras a veces las correcciones después, ¿no? Del juez a lo a lo que ha dicho el jurado, incluso cambia. Anulaciones de juicios porque al final el jurado estaba ya sesgado, en fin... Yo creo que no son asuntos para que unos ciudadanos que no tienen nada que ver con la justicia pues se enfrenten a un asunto de esta naturaleza y tengan que valorar si abusó más o abusó menos, si el niño se dejó de dejar. Sí. A mí me parece muy sólido, o sea, no me parece bien. O sea, la ley lo permitirá y está muy bien, pero a mí la figura del jurado en general no me gusta y en particular en estos casos mucho menos. Esa reflexión de tuya, María José, la hemos tenido muchos, ¿eh? Sí. Hemos tenido muchos. ¿Alguna última reflexión antes de entrar en otro caso truculento que agita la actualidad riojana estos días? Chuchi, ¿algo más? No, porque yo, por ejemplo, en el caso del jurado yo me pierdo. Yo ahí no sé ni lo que son las competencias ni cómo puede ejecutar o decidir la sentencia. Entonces, poco que aportar en este tema. Muy bien. Pues vamos ya con esa otra información que de verdad nos tiene muy sobrecogidos. A veces hablamos con fuerzas y cuerpos de seguridad, dicen no habíamos visto un nivel de delincuencia en nuestra comunidad como el de las últimas épocas, no sabemos si es por el desconfinamiento, si por el cabreo de la gente, si por otras circunstancias, pero les hablamos de esa supuesta violación a 2 menores en pleno centro de Logroño, que sigue dando titulares terroríficos. El último, el de las amenazas vertidas a familiares de las 2 niñas por parte, se entiende, de los familiares también de quienes están detenidos. Te ofrece, Pablo, muchas reflexiones también, ¿no? Muchas, no sabe uno, esto es... Sí, mucho horror. ¿Qué decir, no? Claro, o sea, realmente, pues al final siempre hay que apelar a lo mismo, a la educación, al sistema educativo. Posiblemente, lo que es evidente es que algo está fallando y ahí es donde habría que poner la solución, ¿no? Yo creo que en parte lo que está fallando es el sistema educativo, o sea, posiblemente pues yo creo que además, yo creo que era Pablo el que lo publicaba en el periódico, un buen artículo al respecto, el que realmente yo creo que es evidente que a la vista de lo que está pasando, aunque no estuviera pasando todo esto, que la educación sexual tendría que ser una materia obligatoria pues ya casi igual desde los 7 años, claro. Realmente antes pensamos que igual a los 12, 13, cuando llegaba la adolescencia, pero hoy no, por lo que dicen los expertos de que es el momento en que los niños y las niñas acceden a la pornografía. Entonces, claro, pues yo creo que es el momento de intervenir, por lo menos en ese aspecto puntual. Y quizá en aspectos más globales, pues quizá habría que revisar también nuestro sistema educativo, pues en qué valores se está educando, si se está educando en el respeto, si realmente todo esto no esconde
un machismo que yo creo que va en aumento a pesar de todas las políticas que aparentemente se hacen de defensa de la mujer y del feminismo y de la libertad. Todos hemos sido jóvenes, unos hace más tiempo que otros, ¿verdad? Y yo no recuerdo en la época mía, que posiblemente soy el mayor de los que estamos en esta mesa, yo no recuerdo esta falta de respeto hacia la mujer. O sea, no sé, algo está fallando. Yo creo que es sobre todo educación. Posiblemente también estamos instalados en una sociedad donde todos son derechos y no hay ninguna obligación, con lo cual al final somos el centro del universo, pero el yo mismo, no el individuo, pero pensando en que el otro individuo también está en el centro como yo, con lo cual al final pues yo creo que hay un egocentrismo, un egoísmo que claro, pues también nos puede conducir a esto. O sea, no sé otra explicación. Entonces, esto pues me resulta aterrador, sobre todo pues yo ya tengo nietas que pueden empezar a estar en estas edades y me resulta pues aterrador pensar en todo esto. Chuchi. Bueno, siempre respetando la presunción de inocencia de estos hechos, yo lo que creo que se está perdiendo la conciencia de la gravedad de ciertos hechos. Incluso tenemos cierta sensación de impunidad hacia ciertas cosas. Yo no sé si por la habitualidad de verlo en redes sociales o en algunos sitios, cierta parte de la sociedad está perdiendo ese sentimiento de gravedad cuando comete algo. A pesar de la multitud de campañas de concienciación, de información y sobre todo dirigida hacia los jóvenes, vemos que se están repitiendo estas actuaciones todos los días. Nos estamos desayunando con una o con otra de estas actuaciones y sobre todo por parte de jóvenes. No sé qué está pasando en nuestra juventud, aumento de agresiones sexuales, aumento de suicidios. ¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? Están aumentando los suicidios constantemente, agresiones entre ellos o a terceros. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que los jóvenes hoy en día tengan estas actuaciones que pueden hacer tanto daño a sí mismos y a terceros? A lo mejor es el momento de empezar por parte de expertos, y no a lo mejor por parte de políticas, de empezar a actuar y de empezar a intentar detectar qué es eso que les preocupa a la juventud hoy en día en nuestros ámbitos, e empezar a poner soluciones en base a lo que ellos nos digan que les preocupa, no en base a unas opiniones que tenga un partido públicas u otro. Claro. Vale, es que no lo sé, porque es que es lo que estamos viendo hoy. Creo que venía en el periódico otra detención de un joven de 23 años. Ayer en Villamediana, por unos hechos gravísimos. Por unos hechos gravísimos, exactamente. O sea, que es que al final es un día sí y otro también lo que tenemos, es una constante. ¿Alguna idea nueva? Porque es lo difícil, ¿verdad? Trabajar en la educación, pero a ver, yo entiendo, presumo, la competencia que tiene, en la cualidad de competencia, la autoridad para poder discriminar, aunque no lo publicita, aunque no informe de ello, qué colectivos, qué grupos, qué ideologías, y actuar sobre ellas, trabajar mucho más activamente en ello. Afortunadamente en la sociedad, nuestros menores, nuestros adolescentes son gente sana, pero vemos que efectivamente hay grupúsculos que son terribles. Entonces, que no tiemblen las piernas, que se actúe con discreción, como sea, pero que se actúe. Se trabaja especialmente esas políticas educativas con ellos. Con ellos. Fito. Pues es que suscribo todo lo que habéis dicho. La verdad que esto es, como dices tú, terrorífico, ¿no? Aterrador, ¿no? Que pasen estas cosas tan pequeños, o sea, tan jóvenes. Yo sé que yo también hace mucho que fui joven, ¿no? Pero vamos, yo con 12, 13 años es que, en fin, pensar en cosas de estas o nada parecido era como, vamos, yo me acuerdo que, en fin, para ver algo así un poco caliente tenías que ir ahí al kiosco que te ponías casi como haciendo una torre para que pareciera que eras mayor, ¿no? Y ahora como tienen acceso a tanta información, yo creo que también ese es un problema que habrá que analizar, no sé si tiene solución o no, que es la sobreexposición que tienen los jóvenes a una información que no tiene filtro ninguno. Claro. Entonces, pues al final, pues yo veo muchas veces, ¿no? En un restaurante están los niños, los chavales ahí con la tablet, entonces al final tienen una cantidad de estímulos por segundo que yo creo que eso pues, también que puede estar vinculado a lo de los suicidios, ¿no? Que eso que vuelve tarumba a cualquiera, ¿no? Y no hace que cometan cosas raras o que vean en las redes cosas que parecen normales cuando realmente no las son, porque nadie les ha puesto un filtro. Pero la verdad que tiene difícil solución, pero indudablemente hay que buscarle solución porque esto no es sostenible. No puede ser. Desde aquí nuestro abrazo enorme y nuestro máximo cariño a las víctimas de este caso, como también, por supuesto, lo que hemos comentado hace unos minutos, a la familia de Alex y a sus
amigos y seres queridos. Hacemos una pausa y nos metemos ya a la vuelta de lleno con materia política, aunque Pablo nos ha dado ya unas pinceladas, pero es que no sé si lo saben, hay elecciones, ¿eh? Enseguida estamos en pre-campaña, enseguida ya la campaña oficial y el rock and roll de las urnas que aquí en esta tele les estamos contando desde hace ya bastantes días. Hasta ahora.